Hola, ¿qué tal amigos de soychile.cl? Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en esta nueva transmisión desde la ciudad de Valparaíso. Hoy conversaremos de transformaciones en el paisaje, en este café para Valparaíso. Estamos en este salón, ustedes lo pueden apreciar ya a través de soyvalparaíso.cl, con quién será el conductor de esta jornada y también los invitados de esta tercera de este ciclo de conversaciones que se realiza en la ciudad de Valparaíso. Los vamos a dejar con ellos acá en la transmisión central y ustedes ya saben, preguntas, dudas, pueden hacerlos a través de soyvalparaíso.cl. Rafael Torres, director del Museo Palacio Bauriza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada de conversaciones con un café en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Estamos transmitiendo en directo a través de soyvalparaíso.cl. Queremos agradecer al Museo de Historia Natural que nos recibe esta tarde para esta nueva jornada. Hoy vamos a hablar de transformaciones en el paisaje de nuestra ciudad. Y para ello estoy acompañado de los profesores Marion Steiner. Ella es geógrafa cultural, especializada en patrimonio industrial, además miembro del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, entre otras muchas actividades. Ya nos va a contar un poco más acerca de eso. Y el profesor Luis Álvarez, académico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, y director del Instituto de Geografía de esa misma casa de estudio, y magíster en urbanismo de la Universidad de Chile. Con ellos vamos entonces a conversar esta tercera jornada que realizamos ya sobre distintos temas que tienen que ver con, o ponen a Valparaíso como eje central de las temáticas. Yo quisiera partir comentando en este programa de transformaciones en el paisaje un producto que hicimos junto a Explora, al Par Asociativo Regional Explora y el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, el Palacio de Bauriza, que me honro en dirigir, hace ya un tiempo atrás, que luego vamos a facilitarlo para que lo vean, que es, yo diría que en simple, es un cuadro comparativo de esta misma ciudad, con 100 años de distancia, y a partir de una imagen realizada por grandes artistas extranjeros precursores de la pintura chilena o maestros nacionales, y el contrapunto al día, más o menos al día de hoy, de nuestra ciudad. Una cita interesante que tiene este catálogo es de Charles Darwin, en el 23 de julio de 1834, y permítame citar un poquito la frase. Dice: desde el lugar en que hemos anclado, la vista es preciosa. La ciudad se alza al pie de una cadena de colinas bastante escarpadas y que tiene cerca de 1600 pies, eso es más o menos como 500 metros de altitud. Debido a esta situación, Valparaíso no es sino una larga calle paralela a la costa, pero cada vez que un barranco abre el flanco de las montañas, las casas se amontonan a uno y otro lado. Yo siempre he querido, hoy es más bien un anhelo, en esos juegos como de ir a otro tiempo, a otra época. A mí me encantaría conocer Valparaíso de la mitad del siglo XIX, ese Valparaíso de la denominada etapa de oro del desarrollo de nuestra ciudad. Y que tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Porque nos presenta un paisaje, el que anhelamos, el que añoramos, pero que en gran medida no conocimos, no solo por el paso del tiempo, sino porque sus vestigios se han ido desapareciendo. Valparaíso es una ciudad azotada desde siempre por tragedias naturales como los incendios, los terremotos, las inundaciones. Es una ciudad que desde la llegada del descubridor en 1536, según los historiadores, ¿no?, esa modesta embarcación llamada el Santiaguillo, se encuentra, claro, esto que Darwin denomina como una calle larga a orilla del mar, donde la distancia entre el cerro y el agua es muy mínima, que le cuesta despegar en la historia, ¿verdad? Y que cada tanto entonces se enfrenta a situaciones muy lamentables de pérdida del patrimonio y que desde luego tiene directa relación con la pérdida de la identidad del paisaje de la ciudad. Pero por otra parte, ha tenido algunos reconocimientos significativos y puesta en valor de su patrimonio, que fortalece entonces la idea de paisaje, y una de ellas sin duda, y quizás la más significativa, aunque a veces se nos pasa un poquito de largo su importancia, tiene que ver con la declaratoria del año 2003 de la UNESCO,
cuando nos reconoce como parte del sitio del patrimonio mundial, del patrimonio a cuidar. Yo siempre señalo que lo más importante a considerar en la declaratoria de la UNESCO en Valparaíso como patrimonio de la humanidad es un mensaje que está un poquito entre líneas de este organismo internacional, que dice o nos dice a quienes habitamos en este sitio del patrimonio, es como ustedes que tienen la suerte de vivir en él hoy día y conocerlo, por favor, cuídenlo y presérvenlo para las próximas generaciones. Esa es la gran tarea, a mi juicio, que la UNESCO nos encarga a las más de 300 ciudades del patrimonio que constituyen el patrimonio mundial según este organismo. Entonces creo que ahí hay un tema que es muy interesante de tener a la vista, y lo que vamos a conversar entonces con estos dos importantísimos e ilustrados expertos en materia de transformaciones de paisaje. Luis, contigo, el Instituto de Historia de la Universidad Católica, el Colegio de Geógrafos de Chile, preside nuestro amigo Jorge Negrete, ¿no? Premio Nacional de Geografía, además. Realizamos este proyecto Valparaíso Transformaciones del Paisaje a partir de la colección del Museo de Bellas Artes de Valparaíso. ¿Qué fue, cuál fue la mirada inicial de ustedes en este trabajo? ¿Qué fue lo que quisieron poner de relieve a la hora de, junto a Explora y nosotros, construir este documento que hoy día sin duda es un testimonio súper interesante del cambio de la ciudad en el último siglo? Sí, buenas tardes. La idea del trabajo es utilizar un poco la pinacoteca que tiene el Museo de Bellas Artes para hacer referencias contemporáneas a los lugares que efectivamente en el siglo XIX y parte del siglo XX, gran parte del siglo XX, los artistas vieron reflejados en las pinturas. Todas esas pinturas de alguna otra forma tienen una referencia a un lugar. Es posible, a través de análisis de cuencas, visualización, volver a reconstruir la mirada que tuvo el pintor cuando desarrolló su impronta, que son estos paisajistas que de alguna otra forma empezaron a llegar a Valparaíso a fines del siglo XIX y nos dieron, entre comillas, referencias que era posible entender un paisaje. Entonces apareció por primera vez la bahía dibujada, pintada, ¿ya? Apareció las primeras escenas más de contexto y no la idea más de lo escénico de una calle parcial en una actividad doméstica, sino que construía la idea más territorial. Y apareció el paisaje en Valparaíso y salió desde la pintura. La fotografía fue marginal en la primera etapa, por tanto la referencia es la pintura. Entonces la pintura ve reflejado el paisaje del siglo XIX. Ahora la alusión de Darwin, utilizamos a Darwin porque es la primera descripción moderna de geografía moderna, por tanto es más familiar en el lenguaje. Nosotros la leemos y entendemos a qué alude, ¿ya? Y esa descripción, con el ojo clínico que tiene, tiene más rigor científico. De hecho, habla de la cantidad de pies y se equivocó por 12 metros. En decir, cierto, la altura en pies, que es la unidad de medida del sistema anglosajón, o más bien del sistema imperial victoriano, fue capaz de dar las medidas de lo que él entendía las montañas, que son nuestros cerros, nuestras terrazas. Le dio el nombre correcto a lo que nosotros hemos llamado quebradas, ¿ya? No sé por qué nosotros insistimos en el modelo, en el principio francés de la quebrada, sabiendo que el principio que nosotros tenemos en Valparaíso son barrancos, ¿ya? Nuestras estructuras son barrancos, son estructuras abruptas, ¿ya? Y termina, a propósito de la lectura que hizo nuestro anfitrión, dice, una sola calle plana, que en el fondo es la zona plana, que no es más que la marisma que se genera a propósito de la descomposición de los granitos, que termina aquí en el zócalo de los cerros, en el pie de cerro, y esa es la única calle, ¿ya? Y luego, las casas se abren, cuando cada barranco se abre el flanco a las montañas, a los cerros, dice, las casas se amontonan por lado y lado. Lo que dice, ¿cierto?, está mostrando cómo se puebla Valparaíso. Técnicamente Valparaíso se va poblando por la arremetida de los sistemas de barrancos. Por eso cuando uno busca cómo esta particular forma de habitar la bahía se desarrolló, es porque hay una condición geográfica lo que lo permite. La quebrada, la ladera, la cima, ¿ya? Así determinamos, ¿cierto?, la forma de ocupar este paisaje.
arremetemos la quebrada, tomamos la ladera y consolidamos la cima. Entonces, al final, ¿cierto? Ese modelo, quebrada, ladera, cima, terminó consolidando lo que uno podría entender a los más de 160 cerros que tiene Valparaíso, que son las unidades geográficas que reconocemos. Un cerro al final sería una unidad definida por barrancos, laderas y cimas. ¿Cuántas cimas hay? En rigor hay 3, producto del sistema de regresión y transgresión marina. Tenemos 3 sistemas de terraza. Recuerden que estamos en el cambio climático contemporáneo. Valparaíso reconoce al menos 3 cambios climáticos que dejaron la huella en el nivel del mar, por tanto la ciudad los tiene en los distintos tipos de cerros. Tenemos cerros pequeños, primera terraza, tenemos cerros medianos y cerro alto. Y la creatividad para hacer una ciudad en estas condiciones es asumir esa condición natural. Por eso al final termina Valparaíso completándose en la idea de anfiteatro, ¿ya? Y ahí cuando llegan efectivamente esa experiencia más romántica de los italianos que levantan la idea de paisaje pictórico, traen la idea de paisaje a Valparaíso y reconocen en la Bahía de Valparaíso un paisaje excepcional. Y desde ahí empezamos a construir y entender una forma de intervenir original, que termina con la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, que no es por la arquitectura del siglo XIX, sino si buscan las actas de UNESCO, dice por la particular forma de habitar el anfiteatro. Está en un modo de habitar, ¿cierto? Y un modo de desarrollar ciudad, estaría lo excepcional, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, de alguna otra forma convoca a toda la ciudad y convoca el paisaje, ¿ya? Y el paisaje transformado. Y la principal transformación, o sea, la ciudad se transforma en función de cómo la sociedad va cambiando los discursos, y Valparaíso en eso ha sido muy tolerante. Tolerante en que ha entendido cuál es la transformación social y la ve reflejada en la ciudad. Por eso la obsesión que tienen los chilenos por Valparaíso, porque saben que aquí tenemos algo del ADN que está exportado a todos los rincones de Chile. Siempre terminamos estudiando Valparaíso porque la mitad de los chilenos, ¿cierto?, tiene su referencia en Valparaíso, la otra mitad en el inquilinato de la hacienda. Ahí, así como construimos nuestra realidad, ¿ya? Y por eso, ¿cierto?, en esa lógica, a veces, claro, hay más interés por saber y conocer de Valparaíso de los porteños que no vienen en Valparaíso, respecto de lo que sí nos interesa y vivimos acá y tratamos de alguna otra forma recuperar ciudad efectivamente desde las transformaciones. Las transformaciones han sido en los sustantivos. Esta transformación de paisaje es lo que ha generado siempre una época de mayor esplendor y de mayor proyección. Así lo ha sido, transformando la ciudad. Las transformaciones son vitales, las transformaciones son traumáticas, ¿ya? Traumáticas, y cuando llega la máquina, todos rechazan la máquina. La revolución industrial transformó la ciudad. Originalmente nadie quería los ascensores. ¿Por qué no querían los ascensores? Porque eran máquinas que metían más ruido en la ciudad que ninguna otra. Hoy día usted dice, ¿cómo los ascensores meten ruido? Sí, era la máquina más ruidosa, tan ruidosa que le llamábamos, ¿cierto?, le llamaban las máquinas endemoniadas, porque era el demonio, ¿cierto?, que las tenía que maniobrar por los ruidos que generaba. Y uno dice, bueno, ¿cuál era el ruido de la ciudad? Era una condición de paisaje que lo entregaba el mar y los ruidos de la naturaleza. Las quebradas que se alimentaban del verde del otro lado, de Laguna Verde, que generaban el verde hacia la ciudad, generaban los vectores ambientales que generaban los ruidos de pájaro y que terminaban aquí abajo, pero terminaban acá abajo cuando nosotros hicimos de las plazas que eran eriazas, parques. Los parques no están en el paisaje original de la ciudad. Las primeras imágenes que pueden revisar en esas postales es una ciudad expuesta al norte, por tanto es una solana, regularmente más asoleada, regularmente más eriaza, ¿ya? No es una ciudad, ¿cierto?, que se precie de tener árboles. Vean las imágenes que están por ahí en las vitrinas y dice, bueno, pero esta ciudad no tenía árboles. No. Ustedes dirán, ¿pero no lo necesitábamos? No lo necesitamos. Primero, el mar es una gran fuente la verdadera área verde de Valparaíso, el mar, pero lo que tiene atrás, en la parte que no vemos, llamémosle así el lado oscuro de la luna, que es Laguna Verde, que es todo todos los sistemas de acantilado de playa ancha se proyecta por Laguna Verde como una pared de un espejo de falla que se elevó. Por tanto, ahí está la umbría, ahí está el verde de la ciudad que se proyecta por las quebradas. ¿Hasta dónde llega el servicio ambiental del área verde, ¿cierto? Hasta la mitad de las quebradas, hasta la avenida Alemania. Hasta ahí está el valor ambiental. Y luego el viento suroeste, la que hoy día nos trae los incendios, antes nos traía los servicios ambientales. Por tanto, no necesitábamos árboles acá en la ciudad.
había provisión de servicios ambientales desde las quebradas. Por eso los parques estaban allá arriba. Las primeras imágenes de Palma en el anfiteatro de Valparaíso están en la coronación de los cerros, allá arriba, no estaban acá abajo. Luego el área verde de la ciudad llegó por barco, a través de esta idea exótica de emular el jardín del Edén, de vivir en la tierra, ¿cierto? Una idea parecida al paraíso. Entonces recreamos bíblicamente los parques con especies exóticas. Por eso Valparaíso en sus plazas del plan tiene especies exóticas. Son jardines idealizados, ¿ya? El jardín Abadie, que es el Parque Italia hoy día, tiene especies exóticas, ¿cierto? Asimilables a algo que no necesariamente está en las inmediaciones. No copiamos la inmediación, no copiamos el sistema natural, reproducimos una idea bucólica, ¿cierto?, de otro escenario. Por eso traemos especies de Europa. Pero uno dice, bueno, pero se dieron. Claro, se dieron porque habían servicios ambientales. O sea, los sistemas naturales que estaban más arriba en las quebradas lograron asimilarlas, la integraron y al final estos sistemas se asilvestraron. Y así hoy día uno ve la retamilla del Parque Italia en toda la quebrada Francia, porque igual, ¿cierto?, se generó una simbiosis entre los sistemas. Pero entonces, bueno, podemos hablar mucho, pero para poderla dar acá. Entonces, la idea, ¿cierto? Hoy día quiero hablar de esto, del tema del paisaje, porque tenemos una obsesión. Cuando se da un resultado sobre cuál es el destino del varón, todos quieren parque, ¿ya? Pero entendemos que el parque en un terreno ganado al mar, que es una marisma, no vamos a tener la idea de parque como lo hemos pensado en el imaginario de los árboles que dan sombra. ¿Ya? Lo más que podríamos hacer en el varón sería, ahora uno dice, bueno, pero podemos colocar árboles, técnicamente podemos tener árboles por una cantidad de tiempo, pero no vamos a tener agua para poder regarlo, porque en cambio climático ya tenemos un problema crítico que podría ser casi tema de otro café para Valparaíso. O sea, ustedes saben que ya dejó de llover, ¿ya? Vamos a tener unas llovinas leves, por tanto vamos a quedar con 197 milímetros de agua, o sea, 48% menos que el año pasado, y 79% menos, 80% menos que de los últimos 30 años. Estamos con un serio problema de agua futuro. ¿Por qué? Y además el ciclo del ciclo de sequía recién comienza. Por tanto, no vamos a tener agua para regar prados ni jardines. Por tanto, tenemos que empezar que los parques que vamos a tener a futuro en la ciudad son más asilvestrados a una condición de restauración ambiental. Por tanto, ¿cuál es el Parque del Barón? Va a ser un humedal, más parecido a una restauración de un sistema de interfase que no es ni marítima ni terrestre, en la lógica, ¿cierto?, de que restaurar un humedal también restauramos condiciones ambientales. Los parques van a ser muy distintos. Añoramos el parque por otras cosas, porque el parque siempre, para todos los efectos, significó un espacio donde todos somos iguales. Sarmiento decía que en los parques ricos y plebeyos eran iguales. Entonces, esa idea de integración, creo que la Comunidad de Valparaíso la asume, que todavía es en el parque, ¿ya? Creemos que sí, pero asumamos el parque como un equipamiento, por tanto, no necesariamente como un área verde. Los parques son equipamientos. La área verde histórica se nos esfuma a propósito del cambio climático y la adaptabilidad que tenemos que hacer. Bien, eso, ahora, el tema, una de las grandes transformaciones tiene que ver con los temas de transformaciones tecnológicas. Y las transformaciones tecnológicas han sido significativas en la ciudad. Es lo que ha transformado a la ciudad, ¿ya? Ya lo sabemos de la condición física ambiental. A lo mejor Marion podría... Sí, de eso justamente quiero pedirle a Marion Stein, que, como bien suena su nombre, es alemana, nacimiento de Berlín, y su segunda estadía en nuestro país, ¿verdad? Pero ella tiene una expertise y participa de una organización que además nos va a contar que la próxima semana va a sesionar en Valparaíso, justamente, y que un poco lo que Luis antecedía en la conversación, que tiene que ver cómo el desarrollo industrial va transformando un paisaje, va transformando un territorio, ¿verdad?, y por ende su paisaje. Llama la atención cuando Luis dice que los ascensores eran la máquina más ruidosa, pero vale la pena contextualizar que antes de ello no había prácticamente transporte hacia los cerros, ¿no? Y muchos historiadores, recuerdo una tesis en particular de la señora Eugenia Garrido, se llama El acontecer infausto de Valparaíso, y narra la cantidad de desbarrancamientos que se producían en los cerros los días de lluvia posteriores a ellos, ¿no? La cantidad de muertes que se producían, o sea, cómo el ascensor entonces, este desarrollo industrial, ¿verdad?,
que más tarde la UNESCO también considerara en su declaratoria, porque los denomina miradores en movimiento, tiene entonces para Valparaíso una significación y otras experiencias que tú nos puedas contar internacionales de transformación del paisaje a partir del desarrollo industrial. Ya, yo como buena geógrafa me la voy a jugar sobre diferentes escalas, o sea, de la que hablamos ahora hasta ahora es la escala así como a nivel urbano, donde es evidente que los cambios tecnológicos, la industrialización han jugado un rol mayor en el invento de los ascensores en el caso de Valparaíso, el invento de la máquina a vapor, luego también la electrificación. Fue precisamente una compañía berlinesa, por ejemplo, la que electrificó el tranvía de Valparaíso. Y con los tranvías eléctricos que ya eran muy aptos para hacer más vínculos con barrios que hasta ese momento estaban en la periferia urbana y que también llevaron el alumbrado eléctrico más a los ceros que era posible anteriormente de hacerlo con gas. Se desarrollaron nuevas líneas de desarrollo que agrandaron también la ciudad y que llevaron a conectar Valparaíso con Viña del Mar. Y esos son procesos que se pueden fundamentalmente ver en todas las ciudades del mundo en este tiempo. Pero yo quiero ir a otra escala más, que es la escala global. Que lo que pasa también en esta época, que acá en Valparaíso se llama el periodo de oro, tú lo dijiste, a mediados del siglo XIX, es en ese mismo momento que se inventan todas estas nuevas tecnologías, la máquina a vapor, al final de este siglo también la electrificación. Y lo que pasa a escala global es también como una expansión del sistema económico que existía en ese momento, que era muy marcado por los diferentes imperios que existían en ese tiempo en Europa, que no han venido han venido por muy buenas razones también a descubrir otros continentes, a traer su tecnología, de exportarla, era un muy buen negocio para ellos también. Y en este contexto y en esta red o el sistema mundial moderno, que se podría llamar conceptualmente, es evidente que Valparaíso tenía así como una posición estratégica, que abría todo el mercado desde el punto de vista de los europeos hacia lo que era el Pacífico. Una vez dado la vuelta por el estrecho de Magallanes, antes de la apertura del canal de Panamá, es esto Valparaíso, el primer gran puerto con sus conexiones de comercio, de las rutas marítimas de comercio, justamente. Y muy interesante para los imperios europeos era la minería, que acá eran los recursos mineros que uno justamente para estos nuevos inventos tecnológicos necesitaba también. El ejemplo como más llamativo encuentro yo es el cobre chileno, que el cobre es el material que se necesita por su característica misma para hacer cables eléctricos. Y gran parte del cobre que se utilizaba en, por ejemplo, las fábricas de Berlín electrotécnicas venía en esa época ya de Chile. Así que había así como una doble relación entre la periferia mineral, de minería de Chile, que mandaba los productos de materia prima a Europa, y luego las ciudades chilenas como Valparaíso y Santiago, que compraban estos productos monopolizados de la electrificación a estas mismas empresas alemanas. O sea, ese era el modelo de mercado que de hecho sigue existiendo hasta hoy en día. Es un intercambio que no, o sea, que es un poco desigual también, porque es obvio que los que ganan más plata en este intercambio son los países en Europa, porque sale más barato comprar la materia prima que comprar estos productos de lujo, que ahí también hay que invertir así como un savoir-faire de cómo construir las cosas, de cómo mantenerlas. Y ese contexto global yo lo evoco en el caso de Valparaíso por su posición estratégica que tenía en ese tiempo,
que era la base de lo que acá se llama periodo de oro, y por eso yo quiero decir también que sí era un periodo de oro, pero era también un periodo de explotación, tanto de los recursos naturales como también de los recursos humanos, que Valparaíso desde siempre, eso también me encanta de esta ciudad, hay que decirlo así, siempre ha sido una ciudad entre los grandes extremos, de las personas muy bien conectadas globalmente, haciendo muy interesantes negocios, llevando el progreso y todo a la ciudad, y de una inmensa cantidad de obreros que estaban viviendo, instalándose en otros lugares muy diferentes del Cerro Concepción, del Cerro Alegre, en otros cerros totalmente, y que vivían en unas condiciones nada que ver. Y que también es un tiempo, este periodo de oro, en el cual han habido muchas luchas sociales. Es el periodo donde, y eso también es único en el caso chileno, por lo menos para Valparaíso, donde se han formado los primeros sindicatos, algunos de los más importantes imprentas de la época. Ha sido en Valparaíso que fue electo en el 1897 un obrero, un líder obrero como primer alcalde, una cosa que en Chile yo creo que es inédita. Y todo esto es el contexto también global, social y económico de este modelo que se instala en ese tiempo del siglo XIX, que sí tiene su parte bonita, que hoy en día uno le gusta llamar también patrimonio, pero el patrimonio de Valparaíso también es el lado oscuro y también es la sombra de la luz. Muchas gracias, Marion. Bueno, es importante decir que en este programa cada uno es responsable de sus expresiones, como en la televisión. Yo creo que cuando uno imagina Valparaíso hay ciertas visiones que vienen a la mente y que yo creo que son como colectivas, ¿no? Uno piensa en la iglesia de la matriz, en el atrio de la iglesia, considerado lugar de origen por los historiadores, piensa en la Plaza Sotomayor, es una suerte de plaza mayor de Valparaíso, ¿verdad? En el Palacio Bauriza, en la iglesia de San Francisco, a pesar de su estado hoy día, los ascensores y el trole, ¿no? Pero yo creo que eso, Luis, constituye más bien la postal. Si tenemos que hacer un verso, postal versus paisaje, ¿dónde está el elemento diferenciador central? ¿Cuándo es paisaje y cuándo ya entonces esta iconografía lo convierte en postal? Siempre está la discusión de que queremos hacer una postal de Valparaíso, siempre está la discusión de que, claro, lo que nos importa es la conservación de los edificios, de cierto estilo arquitectónico, pero eso, como tú bien lo mencionabas en la primera ronda, son las que le dan una identidad también a la ciudad. Este mismo lugar en que estamos, el Palacio Lyon, el Museo de Historia Natural, ¿nos podemos imaginar la calle Conde del Cinel o si el edificio contiguo, el Club Naval? Entonces, ¿cuál es la diferencia seria de postal y paisaje? A ver, postal tiene el origen etimológico en la palabra puerto, ¿ya? Portal es que coloco como identificador para entrar a la ciudad. O sea, todas las ciudades tuvieron portales, y de portal salió la idea de postal como lo que podría más identificar una ciudad. Y buscamos en la lógica de cuando aparece más la imagen se populariza más. Por ejemplo, la revista Sucesos, cuando se populariza en la década del 30, todos la leen no por los contenidos, sino porque es la primera revista que trae imágenes, fotografías. Y las ciudades se empiezan a conocer bajo esa lógica, ¿ya? Entonces, lo que en ese momento era connotado, efectivamente se fotografiaba como la referencia iconográfica del pórtico o la portada que de alguna otra forma hace alusión al lugar, y por eso tomamos esos elementos. Un ascensor como elemento podría ser
escenografía o podría ser una escena, pero no constituye el paisaje, ¿ya? Entonces, las postales están en la lógica de las escenas, pero las escenas son la parte que no necesariamente significa entender el todo, ¿ya? Entonces, creamos esa cultura de postales, así es como hablamos de la portada de Antofagasta y fotografiamos una condición orográfica que nadie explica cómo está producida ahí, pero eso no es Antofagasta, ¿ya? Cuando más se difundió la revista Suceso, ¿cierto?, de la década del 50, en Viña del Mar se promovió la idea de ciudad jardín, hicimos jardines, no por la ciudad jardín de Howard, sino por la idea del jardinismo. Creamos el reloj de flores para inaugurar el Mundial de Fútbol y por ahí era la portada de la ciudad. ¿Por qué? Porque por ahí se entraba el pórtico de la ciudad. Para venir a un partido así como, no sé, Brasil-España en el Estadio El Tranque, que después se llamó Sausalito, había que venir a Valparaíso, bajar por el barrio Higgins, tomar la avenida Argentina, tomar la avenida España, cruzar el puente Capuchinos y nos enfrentábamos a la entrada de la ciudad de Viña del Mar. Por eso el reloj de flores estaba en la postal de la ciudad. Y hoy día el mundo reconoce a Viña del Mar por una postal del reloj de flores, pero tenía que ver con esa relación. Hoy día ese no es la portada de la ciudad, cambia entonces las escenas empezaron a disminuir. La escena tiene ese principio como del formato MP3, es entre comillas, o sea, el formato MP3, si todos lo entendemos, recuerden que los físicos que lo inventaron tienen el premio Nobel, es un principio psicoacústico que elimina todo lo no audible y deja solamente, ¿cierto?, lo audible. Por tanto, más que un archivo que comprime música, es menos música. No sabía que eso sabían que el MP3 es menos música, ¿ya? Entonces, ¿qué sería la postal respecto al paisaje? Un reduccionismo de ser menos ciudad, porque al final lo único que coloca es un elemento excepcional de algo que es mucho más complejo que una ciudad. O sea, no sé acaso Valparaíso pueda en estos elementos iconográficos ver reflejado lo que es la idea de paisaje, ¿ya? Así entonces la Torre de San Francisco sale porque está en el imaginario del pórtico marítimo, ¿ah? O sea, porque la iglesia de San Francisco se divisa, viniendo desde el camino de Quillota, por la calle Quillota Viña del Mar, viniendo por la calle Limache de Viña del Mar, o la calle Valparaíso de Viña del Mar, uno aproxima a la entrada de la ciudad por ese lugar. Por eso la iglesia de San Francisco es tan referente de los caminos, ¿cierto?, que concurren a Valparaíso, también por mar, ¿ya? Por el otro lado, ¿cierto?, por el otro flanco, tenemos otros dos topónimos. Originalmente, en primera imagen del siglo XIX, el Cerro Mesilla aparece muy dibujado y nadie se explica por qué. Mesilla, en el castellano antiguo, es mesita. Por tanto, el Cerro Mesilla es la antesala, no es la antesala, o sea, es la entrada a la casa. O sea, la mesa. Cuando uno entra, o sea, la mesa en la casa, para todos nosotros, es una referencia. Uno dice, oye, en la mesa te dejé las llaves, en la mesa te dejé algo. La mesa es como la referencia de la relación con toda la ciudad, en este caso con toda la casa. Por eso Valparaíso tiene un cerro que se llama Mesita, o sea, el Cerro Mesilla, ¿ya? Pero también tiene un lugar que se llama Placilla, que es placita en el castellano antiguo, que es la antesala. Yo anticipo la ciudad en la plazuela. Por eso hay tantos lugares en Chile que se llaman placilla. ¿Cuántas placillas hay? 18 placillas. En Valparaíso tenemos Placilla de Peñuelas, Placilla de la Ligua, y hay otros placillas, ¿ya? Es la antesala a la Ligua, la antesala a Valparaíso. Entonces hay una relación de pórtico, ¿ya? Y esa es la referencia que construimos, pero esa no constituye el paisaje. El paisaje al final es un invento a propósito de entender este resultado que fue hacer una ciudad. Después nos dimos cuenta. Por eso el paisaje en Valparaíso es tardío, ¿ya? La idea, ¿cierto?, de ver la ciudad desde el mar siempre la tuvimos, y por eso las primeras imágenes de Valparaíso son de dibujos de daguerrotipos pintados desde los barcos hacia Valparaíso. El paisaje, ¿cierto?, del europeo que se avecina y concibe esta idea de totalidad. La totalidad nosotros no la teníamos, por eso Valparaíso después lo empezamos a dibujar y mapear, ¿ya? Y los mapas también siempre fueron una tremenda omisión. Ese plano que está ahí en la pared, ustedes dirán, este era Valparaíso de antes. Sí, pero ese Valparaíso es un tercio del Valparaíso real, no se dibujaba todo. Por ejemplo, ahí no está dibujado lo que en ese tiempo se entendía los suelos usurpados, que eran la ocupación espontánea de los cerros. ¿Y por qué no están dibujados las poblaciones modestas de los cerros? Porque formalmente, primero, no eran propietarios, por tanto, no eran ciudadanos, ¿ya?
y por tanto no están dibujados esos planos. Ese plano tiene una tremenda omisión. Es muy valioso respecto de entender una cosa, el equipamiento, pero no tiene dibujado dónde están los habitantes, ¿ya? E incluso algunas tienen unos principios por ahí medios, son unas utopías que queríamos hacer, pero nunca las hicimos. Por tanto, también, aparte que omite, falsea un poco la realidad porque están los proyectos utópicos que se querían hacer. Esto es muy interesante, o sea, imagínense, uno dice, wow, o sea, los mapas de Valparaíso no muestran el Valparaíso original. No, ya, de hecho, esto sería una anécdota. Después de la Segunda Guerra Mundial quedó tanto material que se usaba para temas bélicos, fotografía, por ejemplo, sofisticada, que luego Estados Unidos no hallaba qué hacer con eso, entonces inventó la Alianza para el Progreso para entregarle a América Latina tecnología de posguerra. Y una tecnología que entregó a través de la OEA fue fotografiar todas las ciudades para que los estados tuvieran recursos para planificar las ciudades, ¿ya? Había otro fin detrás, un tema, ¿cierto?, de Guerra Fría, que teníamos que saber cómo era este patio de atrás. Entonces, Chile, sin darse cuenta, en el año 58 recibió un gran regalo de Estados Unidos, que fue un levantamiento sofisticado de todas las ciudades, fotografía aerofotogramétrica, que sirvió para hacer las primeras cartas completas, ¿ya? Y hay un tema, ¿cierto?, por ahí en una sesión de los regidores de la década del 60, donde se discutía, acaso, aquí hay un tema interesante, o sea, se hizo el vuelo de toda esta fotografía de Valparaíso tal como se veía desde el cielo. ¿Y qué hizo un técnico? Dibujó todo lo que se veía, porque dijo, bueno, la ciudad es toda esta. No discriminó quiénes eran los que habían usurpado, dónde estaban las tomas, que no tenían derecho en la década del 60 a ser parte de la ciudad. Tuvimos matanzas, ¿cierto?, en toma, ¿ya? Eran violentas. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? En este caso, Juan Montedónico Napoli discutía que los que tenían derecho a estar en el mapa eran los habitantes y por tanto tenían que estar las tomas. Se discutió profundamente en el cabildo, que en el fondo era un cabildo, era un municipio con regidores y no concejales, ¿ya? Entonces, si queremos contemporaneizarlo, serían los concejales alegando acaso las tomas tienen que estar o no dibujadas en el mapa. Triunfó la tesis de que eran ciudadanos y por fin Valparaíso tuvo un mapa completo en 1966. Por tanto, toda la planimetría anterior siempre estaba el tercio de Valparaíso. Entonces, ¿por qué tenemos allá arriba la población montedónico? Es porque por primera vez salieron en un mapa, ¿ya? Ahora nos preocupamos, claro, que ustedes ven Google y vemos todas las tomas y vemos casi en tiempo real cómo crece. Cambió la idea, ¿cierto?, de tipo de ciudad que tenemos. La ciudad a lo mejor se hizo un poco más tolerante de lo que teníamos, pero hay mucho tema de paisaje o cartografía, como la que está en la pared, que opera sobre omisiones, ¿ya? Que opera sobre omisiones. Porque entiendan, o sea, el crecimiento que tenemos. Vean, por ejemplo, ahí también, otra cosa interesante de la fotografía, aprovecho esto, estimado, están ahí como que en la bahía están estacionados los barcos, pero en realidad es un trabajo de hacer un catastro de toda la especie de fondo de abrigo que había para efectivamente tener las prácticas marineras. Entonces, todo el mar está dibujado respecto de qué prácticas tenía. Ese también es algo interesante, que entender que la ciudad tenía mar de ciudad. Y al tener mar de ciudad había espacio para las caletas, había espacio, ¿cierto?, para la actividad portuaria, para los resguardos, para la boga, para la navegación deportiva. Era un mar de ciudad, ¿ya? Eso también es un tema, a lo mejor podemos aprender de estas cartografías, donde a lo mejor teníamos mucho más vocación marinera, ¿ya? Hoy día eso es casi imposible ver en una cartografía contemporánea qué pasa en el mar. Decimos, no pasa nada, ciudadano, no hay mar de ciudad. A lo mejor podría ayudar a eso, entender que el paisaje original era una idea mirada desde el mar, donde Valparaíso no se entendía sin mar y sin prácticas marineras. Hoy día justamente hemos quedado recluidos en una ciudad que en rigor ha perdido la vocación marinera. O sea, ¿cuándo fueron ustedes la última vez que hicieron una práctica marinera? ¿Ya? O sea, yo me meto al mar y me asusto. O sea, hoy es tan negado para el porteño la relación con el mar, que efectivamente perdimos la cultura, ¿cierto?, de vocación marinera que tenemos. Y eso también es volver a buscar la razón y el destino de la ciudad respecto a estas condiciones, porque eso a lo mejor genera también la transformación. Me alargo mucho. Ya, interesante, pero Mario quiere complementar algo acerca de lo que estaba comentando Luis. Y sí, también me gustaría que
a continuación de complemento, también nos contaras tu mirada de cómo has visto a la ciudad transformarse en estos 20 años desde tu primera venida o visita hasta hoy día, y que además ha estado permanentemente cerca de Valparaíso. Entonces, cuéntanos un poquito de ello. Yo he tenido un montón de ideas cuando estabas hablando, Luis. Y sobre todo lo del mapa como una construcción social o casi política, porque eso es lo que dijiste. Yo veo una paralela muy interesante, así como reflexionando ahora en lo que es la construcción también social y de vez en cuando también política de lo que es el patrimonio, porque el patrimonio no es algo objetivo, el patrimonio también es algo que se construye socialmente. Eso empieza con la definición de los límites del perímetro, con la definición que pertenece al recinto, por ejemplo, de patrimonio mundial o no. Todo esto va dentro de un proyecto de nominación que es la autoridad local y nacional que la envía a la UNESCO. No es la UNESCO que llega un buen día y diga, ustedes ahora son patrimonio mundial. No, perdona, efectivamente, sí, vale la pena mencionar eso. Es el Estado de Chile, en este caso, quien postula ante la UNESCO a Valparaíso o al territorio que le parezca pertinente para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Sí, o sea, yo lo digo para dejar bien claro, porque es una discusión que yo amo y que tengo muy a menudo, que el patrimonio se construye y muchas veces hay así como la impresión de que el patrimonio es algo objetivo, como suelen ser entendidos también los mapas, que alguien los dibuja y uno se cree que es la verdad, pero no es así. Se pueden cambiar los mapas, se pueden cambiar los valores que justifican una inscripción como patrimonio mundial. La misma UNESCO te puede llegar a decir, oye, desarrolla un poco más intelectualmente el concepto de paisaje urbano patrimonial, por ejemplo, para ese caso específico. Y es la UNESCO también que siempre, o bueno, casi siempre está a la búsqueda también de ser enriquecido en ese trabajo intelectual que está haciendo y que tiene, una vez me he leído la Constitución de la UNESCO, que se escribió en los años 40, se empezó a redactar durante la Segunda Guerra Mundial y se empezó a escribir justamente dentro del contexto de esa experiencia brutal de la Segunda Guerra Mundial, para alguna gente que quería tener así como una institución para construir las bases para la paz mundial, que en esa época era muy necesario. Y en el preámbulo de la Constitución de la UNESCO dice que la base más sólida para asegurar la paz en un mundo tan desigual, eso es lo que iba explicando anteriormente, en un mundo tan desigual, para asegurar la paz social, pero también la paz mundial, hay que estar moral e intelectualmente solidarios. Y cuando se inventó el programa en los años 70 de lo del patrimonio mundial, la idea en ese momento era otra, era salvar unas cosas muy importantes en África que iban a desaparecer, pero la filosofía que está detrás de ese proyecto y de ese programa sigue siendo la misma. Y yo creo que en los procesos de construcción de patrimonio en unas escalas locales que estamos y conectados a nivel global, es una muy buena ocasión de ver los enlaces que hay entre las diferentes regiones del mundo, de describir cada uno muy bien cuáles son las particularidades únicas de cada uno que contribuyen a mejor entender la historia de la humanidad como un grupo de gente que sí estamos todos con ganas de entender al otro, pero como está en condiciones culturales y económicas y políticas completamente diferentes, cuesta entender al otro. Y ese proyecto, ese programa puede contribuir a entender las cosas mejor, describirlas sobre una base intelectual. Es un trabajo enorme intelectual, pero puede atribuir
a entenderse mejor y para enfrentar los problemas que tenemos, las crisis que tenemos y hacer frente y construir un futuro a lo mejor más justo. Oye, y en estos 20 años, ¿cuáles son las transformaciones más evidentes que has visto en Valparaíso? Perdón, y hay que señalar que es justo un año antes de tu primera visita, cuando se levanta el primer expediente de Valparaíso de la UNESCO, el del año 98, que fue retirado para corrección y daría paso entonces al del 2003, que es finalmente el que se aprueba. Sí, o sea, yo el primer año que vine era el 99 y yo en ese tiempo estuve viviendo en el Cerro Concepción, que era todavía una vida de barrio, justo detrás del Instituto de Música. Vivimos todos en una gran casa que sigue existiendo, están los amigos ahí. Y obvio que en estos 20 años este barrio en específico ha cambiado completamente. Ya no hay vida de barrio, muchos se han tenido que ir del cerro, no hay negocios así de la esquina, pero hay muchas galerías, restaurantes, las tiendas y tal. O sea, yo ya me he desplazado ahora para estar en otro cerro. Y voy para allá para tomar y para estar ahí gritando en la calle hasta las 3 de la mañana. Como ya no hay vecinos que le molesta, ahí se puede hacer, pero tampoco lo hago todas las noches. Y lo encuentro enorme, así como estos procesos de gentrificación, de turistificación. Y lo encuentro también un poco triste, porque si pienso a los amigos que vienen de vez en cuando de Europa, como para esta conferencia que se tiene en Santiago las semanas que vienen, mundial, vienen hartos colegas, algunos pasan por Valparaíso antes, y es una pena que no haya así como rutas turísticas o guías que vayan a otros cerros también para conocer el otro Valparaíso que también existe y que hasta son más gente y que son cerros también muy auténticos de Valparaíso. Y yo creo que sería muy bueno también estratégicamente y también importante para el desarrollo local económico de la ciudad, de redirigir un poco los flujos de los turistas. Y aunque sea difícil, me imagino que es difícil esto, abrir también nuevas rutas a la Valparaíso desconocida. Muchas gracias. Bueno, desde luego este café se llama Transformación en el Paisaje. Justamente nos señala ello, cómo la ciudad ha ido cambiando, ¿no? Si uno piensa en la planimetría, como decía Luis, y ve esa imagen del plano de Frasier de 1500 y tanto, nada, con todo el cariño que uno tiene a la ciudad, es una pequeña caleta, ¿no? Y durante largo periodo, la denominada siesta colonial también, no se va viendo mucho avance, entonces, pero sí luego, y tiene que ver con la declaratoria de patrimonio y con la puesta en valor de este imaginario de la ciudad de Valparaíso a nivel nacional e internacional, las distintas transformaciones que ha ido viviendo. Luis, pero yo no quisiera terminar, sobre todo desde la perspectiva de geógrafo. Hay un hecho que es relevante en la historia de la ciudad que tiene que ver con los desastres naturales, ¿no? Y principalmente los terremotos. Hay uno, por cierto, a pesar de que los historiadores señalan que no es quizás el más grande o más grave en términos telúricos, pero sí de significación de cómo cambió la ciudad, el de 1906. Justamente cuando yo hago esta como evocación a un tiempo que quisiera conocer el Valparaíso previo a ese, porque tiene un trazado, una arquitectura y también una forma de vida muy significativa que guarda directa relación con el proceso de migración, que también la UNESCO reconoce, digamos que ahí está el punto de partida de la declaratoria, esta denominada temprana etapa de globalización, que no es otra cosa que el desarrollo, ¿verdad?, de la marina mercante, el comercio, en fin, y por supuesto la llegada de muchos miles de inmigrantes que se quedaron en la ciudad y la hicieron suya, pusieron lo mejor de sí en el desarrollo. Entonces, bueno, pero volvamos a lo geográfico. Los terremotos, ¿cuánto han ido cambiando la forma de hacer la ciudad
y el paisaje que conocemos hoy día, principalmente teniendo como punto neurálgico el de 1906. Entiendo que parte de los escombros, según la metodología, se había ocupado de relleno, en fin. A ver, bueno, parte de, o sea, las ciudades europeas se transforman después de los grandes desastres que son las guerras. O sea, las guerras han transformado las ciudades, ¿ya? Acá lo han transformado los desastres naturales, ¿ya? Los desastres naturales siempre como que cambian un poco el discurso de cómo asimilar la ciudad, y la ciudad se transforma, ¿ya? No hablaría solo de los terremotos, lo dejaría para el final, justamente al propósito de la pregunta. Pero, por ejemplo, los primeros aluviones, la ciudad se marginó de los cursos de agua, retranqueó la construcción para evitar estar sobre la línea de inundación. Lo favorable de esto es que cuando generamos control de los cursos de agua con tranques desarenadores en la parte alta, al final nosotros tuvimos los grandes espacios públicos. De hecho, todos los espacios públicos aquí en Valparaíso tienen su origen en las áreas de inundación original. Por ejemplo, si tomamos como referencia desde el puerto hacia el Almendral, la plaza Wheelwright, la plaza municipal y la plaza Echaur, la plaza Sotomayor, la plaza Aníbal Pinto, la plaza Victoria, son áreas de inundación. Como no originalmente no se ocuparon, ¿qué es lo que resultó? Que la ciudad, cuando reguló el sistema de crecidas y ya no tuvimos los grandes aluviones que se producían justamente en esas áreas de inundación que eran las plazas, se transformaron en plazas. Por eso tenemos plazas. Las plazas son un regalo de una condición original de riesgo. Lo mismo que la Avenida Brasil. Uno dice, qué bonita avenida. Si uno le dice, ¿y cómo la diseñaron? La diseñaron curva. No es más que la playa original. Por eso recibe la curva de inundación, ¿cierto?, de las mareas, y el ancho no es un proyecto urbano, el ancho es las líneas de la pleamar, ¿cierto?, o sea, de las diferencias entre mareas, ¿ya? Y ahí tenemos un ancho, por eso es tan como raro la medida que tiene. Entonces, los desastres naturales, ¿cierto?, cuando lo asimilamos, porque vivimos un hábitat arraigado, al final para la ciudad se transformaron en un valor, ¿ya? Las áreas inundables terminaron los grandes espacios públicos. O sea, pensar en la Plaza Victoria, que antes era un área de inundación, y cuando no se inundaba se instaló un circo, por eso se llama así, la antigua Plaza del Circo. Era justamente, ¿cierto?, porque estaba en la periferia de la ciudad, que era un área inundable. Lo mismo, ¿cierto?, con otros fenómenos naturales. Cuando entendemos, ¿cierto?, los riesgos gravitacionales, que así como qué es el desplazamiento, los riesgos gravitacionales. Los desplazamientos, ¿cierto?, las morrenas, las caídas de piedra, que uno dice, después de una lluvia, más de una ladera en Valparaíso se desplaza y genera daños y muerte. Bueno, en Valparaíso una forma de habitar particular, ¿cierto?, que es posarse para no quedar, entre comillas, pegado al suelo. Inventaron estos sistemas de apoyo, ¿cierto?, para quedar suspendido, para evitar la relación con los temas de riesgo, y eso fue una experiencia, una cierta resiliencia de la gente de vivir en una universidad que luego efectivamente la hacía habitable, ¿ya? Y los sismos, por último, empezaron a crear toda una forma de habitar que al final lo asimilamos, hicimos las grandes transformaciones. Los sismos técnicamente han sido los que más transformación de ciudad ha tenido, pero para bien, ¿no? La ciudad hoy día todavía a lo mejor se quiere recuperar del terremoto del 85 en el 2010, pero en 1906, cuando la ciudad se destruye por un sismo, solamente se destruyó un tercio. Pero, ¿y por qué remodelamos toda la ciudad? Porque después del sismo, que fue un día domingo, ¿es cierto?, a las 6:30 de la tarde, de un 16 de agosto, en una fecha de invierno, donde la gente a esta hora, como ustedes, estaba en sus casas con brasero. El gran problema del sismo, ¿cierto?, de 1906, que la ciudad se quemó. Es uno de los 3 grandes incendios que ha tenido la ciudad. Entonces, lo que no votó el terremoto se quemó. ¿Pero qué vino? Vino una de las mayores transformaciones urbanas de la ciudad, ¿ya? La mayor transformación que catapultó a la ciudad, que fue la remodelación del Almendral. Se le llamó Plan de Remodelación del Almendral. El propietario se le generó una prima, se generaron los sistemas de seguro, se fueron a otras ciudades y luego quedó entregado al Estado para que hiciera la intervención del Almendral, y se hizo el plan de remodelación del Almendral. La gente que arrendaba fue expulsada a los cerros, ¿cierto? Y la gente desde los cerros, cuando miraba el traumatismo de estos lugares que tenían nombres, ¿cuáles eran los nombres del Almendral? El Rastrojo, La Rinconada, San José, Maipú, que eran los nombres de lo que después se llamó como genéricamente Almendral, porque se habló del plan de remodelación del Almendral, ¿ya? La gente le llamaba plan a este traumatismo del gobierno desde los cerros. Por eso los porteños de los cerros le llamaron plan
a lo plano, que en realidad es por plan de remodelación del Almendral. O sea, fue traumático. Transformó la ciudad, y al transformarla, la ISO europea generó unos sistemas generó la primera especulación inmobiliaria, porque se creó la compañía de seguro que permitió a los vecinos, si no les gustaba cómo había quedado su predio, podía cobrar la prima, si no, la intervenía. Todos descubrieron que era una ciudad europea servida, entonces la reconstruyeron, pero no invitaron a los habitantes anteriores, ¿ya? Y que quedaron viviendo en los cerros. Por eso los cerros, en el paisaje de la ciudad, entre el plan y el cerro hay tanta simetría. La creó ese plan de remodelación, ¿ya? Y las transformaciones fueron sustantivas, ¿ya? Sustantivas que quedan huellas. Cuando salgan de este edificio, ustedes van a decir, tenemos 3 gradas, sí, y yo cuento en la fotografía que hay 12 gradas. ¿Dónde están las 12? Enterradas en la calle Condel, ¿ya? Por tanto, la entrada original es cuando ustedes bajan al sótano de este edificio, ese era el nivel de calle. O más bien aquí al lado, en la iglesia presbiteriana, ese piso es la calle Condel. Se hizo una transformación sustantiva, que toda la área de inundación se extinguieron, desapareció un cerro completo para hacer el atrincheramiento de las bóvedas de los cauces, hacer una transformación que hacía una idea de ciudad que no tenía referencia. Y eso, ¿quiénes lo aprovecharon? Justamente en este puerto libre, toda la colonización europea. Por eso en el Almendral uno podría, si hacemos un mapa, ubicamos dónde estaban los italianos, los franceses, ¿cierto?, los españoles, la judería. El Almendral tuvo una judería fuerte, que tiene toda la base, ¿cierto?, judía en Chile, ¿cierto? Armó todo ese principio. Los ingleses más retirados, allá más bien en esta idea bucólica y pastoril que Inglaterra en los suburbios le indicaba, se metieron, ¿cierto?, por Santosa, en Barrio O'Higgins. Se armó toda una lógica, ¿cierto?, de desarrollo que armó un paisaje más bien muy cosmopolita, que era la referencia como también queríamos proyectar a Chile, ¿ya? Y en eso, claro, un terremoto hizo. O sea, los terremotos de los últimos tiempos no han sido capaces de hacer la transformación, y tampoco los grandes desastres, ¿ya? Los grandes desastres, hoy día la regularidad de nuestros grandes desastres son los incendios. Hoy día en Valparaíso muere más gente por incendios que por aluvión en el mar, ¿cierto?, por naufragio, por terremoto, por enfermedades. Bueno, lo supera algo que no viene como riesgo de los fenómenos naturales, que son los accidentes de tránsito, pero técnicamente, ¿cierto?, de los riesgos naturales, mal llamados riesgos naturales, los incendios son los grandes catastróficos, pero de ellos técnicamente no hemos aprendido nada. No hemos aprendido a convivir con eso, tenemos la amenaza latente. Efectivamente, a propósito de lo que estaba contando al inicio, tenemos una vulnerabilidad instalada, no nos hacemos cargo de ello, ¿ya? Reconocemos el verde un valor, pero no entendemos que no todo lo verde es bueno, ¿ya? Entonces hay toda una lógica, ¿cierto?, de qué es lo que ha pasado en esta lógica del hombre y el paisaje, que en una condición original se vivía más arraigado, y las condiciones de un vivir más arraigado generan más desarrollo y más sostenibilidad. Hoy día vivimos así como levitando sobre el territorio, no nos hacemos cargo de los fenómenos naturales. Recorrer una calle y no saber lo que hay debajo, mirar una quebrada e insistir que es un valle, ¿ya? Mirar un árbol y decir que eso es valioso. Yo creo que hay que empezar a cambiar una relación con el territorio y empezar a asimilar que somos parte del paisaje, y esa es la posibilidad de la sostenibilidad, tiene que ver en saberla entender, ¿ya? No puede ser hoy día, con todo el conocimiento que hay, que los incendios sean un misterio, ¿ya? Que los riesgos sean un misterio, ¿ya? Y es un tema, ¿cierto?, que lo enseña y lo difunde una idea más acabada de lo que es el paisaje y las condiciones en cuales vivimos. Valparaíso no es, entre comillas, la peor adversidad, ha sido la mayor valor y la mayor habitabilidad que ha encontrado el hombre. No hay una condición más favorable que esta, ¿ya? Todo lo indica, incluso los aborígenes le decían a Valparaíso Alimapu, y todos decíamos, no, que Alimapu es tierra quemada. Es una falsa interpretación de la palabra. Alimapu es una buena palabra. Toda la toponimia aborigen de Valparaíso es buena respecto de la naturaleza, que el topónimo es una buena experiencia. Los nombres de los lugares son la experiencia que tenía el aborigen, y esas experiencias son las buenas experiencias. Y las buenas experiencias, ¿cierto?, fueron dándole el nombre a los lugares, ¿ya? Entonces Alimapu al final, siempre Valparaíso no tuvo población permanente, siempre tuvo itinerancia, fueron nómades que venían y se iban, venían a las marismas y volvían, venían a la albúfera y se devolvían. Entonces para visitar Valparaíso, siempre los hombres que tienen más referencia están en los lugares donde estaba el agua. Por eso Concón, Colmo, Mauco
¿cierto? Hablan de la palabra, de la presencia de agua. Y ahí está el aborigen. Y cuando mira al sur, quiere ver a Limapo, porque es un buen augurio. ¿Y qué es ver a Limapo? No es ver un incendio. Lo único que quiere ver es que en el ocaso, ¿cierto?, la luz se refleja en los cerros que están llenos de gredas, óxido de fierro, y ese óxido de fierro, que es arcilla, se proyecta, ¿cierto?, rojo. Pero no es más que la presencia anticiclonal. Porque cuando el indígena ve a Limapo, entiende que al otro día con presencia anticiclonal, ¿cierto?, va a haber buen tiempo. Por tanto, es posible ir a Valparaíso. Es posible ir por Alimapu porque van a haber buenas condiciones de tiempo. Y lo único que ha sido, ¿cierto?, Alimapu es el tremendo valor que desde el origen Valparaíso tiene y que justamente lo proyecta todavía como una condición favorable de habitabilidad, ¿ya? No vivimos en una adversidad. Cuando nos desprendemos, ¿cierto?, del habitar arraigado, efectivamente no sabemos y ignoramos qué es lo que está pasando. Por tanto, reconocer el paisaje es también un vivir más arraigado que efectivamente nos daría sostenibilidad. Ya, no sé cómo me alargué. Sí, estamos, bueno, muchas gracias. Es profesor, entonces claro, estaba acostumbrado a hablar largo rato ahí, pero nos quedan muy poquitos minutos, así que yo voy a ofrecer la palabra, pero lo único que les pido es preguntas cortas porque ya ve que la respuesta va a ser larga, así que no sé si alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta, porque nos queda, de verdad, con un par de minutos. Estamos en soyvalparaíso.cl en directo. Saludar a Marcela Kiffer, directora de La Estrella, que tanto apoya lo cultural. ¿Alguien? ¿No? Parece que hemos tenido... Sí, ahí hay una pregunta. Hola, Luis. Bien breve porque no me reten más respuesta. No, quería preguntarte respecto de las transformaciones, que ya hablaste de los incendios, pero sobre los poblamientos que tienen hoy día los cerros hacia arriba y hacia la vuelta de la ladera y hacia el fondo de quebrada, que no sé si son poblamientos que antes había tenido la ciudad y cómo eso va a impactar eventualmente en el paisaje de la ciudad. Hoy día tenemos tomas que están llegando al fondo de la ciudad, lo vimos para el incendio, y también algunas tomas que están llegando a partes de la ciudad que no se habían habitado antes. Si tenemos una forma de habitar más arraigado, la población no es la que genera los mayores daños a través de su proceso de ocupación, urbanización, como le queramos llamar. Un incendio, o sea, por ejemplo, los dos grandes incendios de Valparaíso quemaron en rigor casi un tercio de ciudad. Pero los efectos de limitar la presencia de los servicios ambientales, de reducir los ecosistemas, porque lo que nos pasa a nosotros es que cuando se nos quema el bosque nativo, uno dice, no, pero el bosque no importa, se nos regenera, sí, pero se regenera en forma degradada. O sea, siempre que se nos va quemando el bosque nativo, siempre se va degradando más. Si tenemos 3 incendios en el mismo lugar, está 3 veces degradado. Por tanto, es menos biomasa, es menos cierto servicio ambiental, ¿ya? Por tanto, eso es lo que está generando el gran problema de la ciudad. Ahora, tratar de cómo armonizar esto. Bueno, a lo mejor nosotros tenemos que cautelar la cumbre de la ciudad, las quebradas de la parte alta. Las quebradas de la parte baja pueden seguir a lo mejor sirviendo de grandes redes infraestructurantes hacia la parte de los cerros, pero la parte de arriba, y proteger todo el área, ¿cierto?, de Placilla Curauma en torno a lo que podríamos llamar la umbría de Valparaíso, esa idea como del lado oscuro de la luna que no vemos, porque no sé cuántos de ustedes conocerán, ¿cierto?, la quebrada, o sea, el pequeño vallecito del Sauce que nace allá en Placilla y termina en Laguna Verde. Eso es nuestra gran fortaleza, porque ahí tenemos la presencia de la biodiversidad y la carga biológica que va a restaurar las quebradas de Valparaíso. Eso es lo que hay que cuidar, más que la ocupación que hoy día se esté haciendo entre la Avenida Alemania y la Cota 300. Habrá que haber un modo, pero el principio de Valparaíso que le da sostenibilidad es quebrar la de la cima, ¿ya? Hoy día a lo mejor proteger las quebradas sabiendo que no sabemos cómo intervenirlas, no creo que sea el propósito, ¿ya? Yo creo que las quebradas hay que desarrollarlas, urbanizarlas bajo ese principio profiláctico de Wenceslao Díaz, que decía que las quebradas efectivamente formaban parte estructurante porque son barrancos, y habría que crear ese principio, ¿ya? Pero eso también tiene que ver, uno dice, bueno, entonces, ¿y dónde van a estar los parques? Pues yo creo que eso es para otra sesión, y decir cómo van a ser los parques. Podemos reconstruir una idea y hacer un imaginario, pero le aseguro que van a ser muy distintos a cómo hoy día lo imaginamos, ¿ya? Y eso creo que vamos a tener que asimilarlo también para poder hacer las transformaciones en la ciudad. Muchas gracias. Acá, ya tú y el caballero, las últimas preguntas. Respecto a la integración con el resto de lo que es la bahía, quizá hacia
un poco más al norte, hacia donde están, por ejemplo, los campos dunares, ¿cómo puede darse esta transformación del paisaje hacia la extensión que son las dunas, por ejemplo, poniendo al mismo tiempo el valor natural en peso y de manera considerada ante lo que está pasando ahora, por ejemplo, con las inmobiliarias? Ya, a ver. Bien. Bien. Aquí hay un tema que puede servir. Uno dice, bueno, ¿cuál es el paisaje que podemos definir como unidad de análisis para decir cuál es el paisaje de Valparaíso? El paisaje de Valparaíso es la bahía de Valparaíso, que parte en Punta Ángel y termina en la Punta de Concón. Todo lo que pasa dentro de ese arco está absolutamente interrelacionado, ¿ya? A ver, para tratar de construir una explicación rápida. Las quebradas de Valparaíso, cuando llueve, transportan limo y fango, por eso la bahía de Valparaíso tiene limo y fango en la bahía. Las arenas no las transportan porque son más pesadas. Las arenas son de transporte lento y cuando llegan al borde costero, en Valparaíso las dragamos porque molestan para la actividad portuaria. Entonces ya tenemos menos sedimentos que la corriente transporta al norte. Por tanto, tenemos la cuenca de Margamarga que está aportando sedimentos, la corriente lo traslada al norte y va dibujando las barras y va alimentando las playas. Cuando este trajín, por ejemplo, cuando un granito sale en la quebrada de Margamarga, 40 kilómetros al interior, se demora más de 120 años en llegar a la desembocadura. Demora 200 años más en traccionar por las playas. Todas las arenas de las playas y la duna de Concón tienen su origen en las cuencas cercanas, ¿ya? Incluso Laguna Verde originalmente aportaba gran parte de sedimentos para la duna de Concón, pero se nos ocurrió hace 100 años hacer el tranque de Peñuelas. Cuando usted lo ve en seco y dice, oye, mira, aquí hay una duna. Sí, los tranques no solamente represan agua, sino también sedimentos. Los sedimentos tenían por origen y destino la playa. Por eso la playa de Laguna Verde es tan peligrosa y por eso con las marejadas sufre la inclemencia de las marejadas. Las marejadas en Viña del Mar es porque no tenemos playa. Y luego estos sedimentos son trasladados por la corriente y llegan a Reñaca, donde se atrincheran, ¿cierto?, en toda la extensa playa. Y luego, ¿cierto?, del último morro, Punta Bozas, el viento las toma y las deposita en la duna colgada de Concón. Por eso la duna de Concón es una duna colgada. Se alimentó desde la bahía. ¿Por qué se vio reducida? Porque intervenimos la cuenca del Margamarga, ¿ya? O sea, técnicamente en los últimos 70 años nosotros logramos desarrollar un nivel de impermeabilización que impide la meteorización del granito, por tanto no aporta sedimentos. Por tanto, la duna, después del receso de las lluvias de los 40 años, ¿cierto?, que terminaron por ahí por el año 92, se empezó a colonizar por vegetación. Llegaron a la inmobiliaria y pensaban que eso eran cerros. Y hicimos la acción inmobiliaria pensando que no estaban activas. Pero en el ciclo de retorno, el gran problema que van a tener todo el proyecto de las dunas de Concón, efectivamente es activar una duna. Y no va a ser por un sismo, porque con un sismo, una duna colgada en un cerro de roca sana se compacta, por tanto se comporta muy bien para los sismos, se rigidiza. El gran problema en Concón va a ser cuando llueva, porque la arena, ¿cierto?, asimila mucha agua, es una esponja y luego colapsa. Por tanto, todavía, o sea, en 40 años más ustedes van a saber lo que va a pasar producto de lo que hicimos hace 80 años atrás, ¿ya? Porque esto tiene esos ciclos de retorno. Entonces, un habitar arraigado entiende el tiempo de la Tierra, en los tiempos de ciclos de la Tierra, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, es una cultura que debemos volver a asimilar para saber de dónde viene. O sea, todavía para nosotros sigue siendo para los niños un misterio de dónde está de dónde viene la arena en las playas. Hay una maquinita en el fondo del mar que las produce. No, la producen los cursos de agua. Y cuando nosotros intervenimos en los cursos de agua, ¿cierto?, hacemos embalses, retenemos para evitar un aluvión, sacamos la arena para material de construcción, al final, ¿por qué tenemos marejada en Viña del Mar? Porque hemos estado 70 años deteriorando la cuenca, ¿ya? Entonces, la idea de paisaje tiene que ver más con procesos que están integrados, y la duna de Concón es una absoluta responsabilidad del Gran Valparaíso. No es el problema del alcalde de Concón y de los vecinos de Concón, es un problema de todos nosotros, ¿ya? Porque ver desde Valparaíso la duna de Concón activa es entender que los procesos naturales estaban funcionando acá. Y eso, ¿cierto?, es una de las mayores, entre comillas, alteraciones que hemos generado. Ahora el valor de la duna, entiendan que las dunas son parte de la albúfera, o sea, son las interfaces fluvio-marinas, es por donde partió la vida. La vida nació en el mar y llegó a la tierra a través de un humedal, y luego una albúfera, y luego una duna. O sea, en la duna uno siempre la define inerte. La imagen satelital muestra como que fuera hormigón, sin vida.
No, porque está llena de microorganismos, que es lo que genera, está el germen de la vida, ¿ya? Y por eso hay que proteger, o sea, uno dice, ¿qué es lo que hay que proteger hoy día? Hay dos cosas que proteger en Valparaíso: el agua y después la arena. La arena va a ser un recurso escaso. Respecto del tema de cambio climático, no vamos a tener, o sea, después vamos a andar buscando arena para reconstruir las playas. Las playas técnicamente ya están condenadas a extinguirse. Olvídense de playas, ya se van a acabar. En el tiempo, ¿cierto?, no tienen más de 30 años al ritmo que tenemos. Las marejadas en el trabajo sistemático, ¿cierto?, de verla eliminar. ¿Y cómo dice hoy? ¿Cómo sabe que se van a acabar las playas? Vean qué le ha pasado al campo dunar de Concón. El campo dunar de Concón es el último eslabón de un sistema muy frágil. Por tanto, si efectivamente se urbanizó, es porque hicimos una tremenda alteración en el resto del contexto de la Bahía del Paraíso. Bueno. Sí, muchas gracias. La última pregunta del señor. Sí. Sí, se oye. Aló. Muy interesante y felicitaciones por esta iniciativa. Yo quisiera, nosotros con mi esposa no somos de esta zona, somos muy del norte, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención esta discusión donde hay confrontadas opiniones respecto a ese paño varón, llaman, o donde está la bodega Simón Bolívar, por ahí ubica ese sector yo. ¿Qué opinión le merece a usted? Dice que a mi entender se ha producido un entiendo, o sea, el destino de varón, así como... para mi entender, creo yo que se va a producir una gran transformación en el paisaje, sí, en todo el uso de ese paño, es bastante grande a mi entender. O sea, a ver, yo creo, o sea, tenemos que asumir a lo mejor el compromiso que a través del proyecto Varón es una de las transformaciones del paisaje más sustantivas que la ciudad va a tener. Asumámoslo como eso, ¿ya? Ahora, ¿qué destino debe tener? Ahora tratemos de evaluar lo positivo de este plano que tenemos acá. ¿Qué es lo que tienen más representado en ese plano ustedes? Si miran con detalle, es equipamiento. Los planos, efectivamente, si querían mostrar la ciudad, querían mostrar los equipamientos, porque si tenía equipamiento, había ciudad. ¿Y qué son los equipamientos que ven ahí ustedes? Ven teatros, centros de colegios, ven, ¿cierto?, la policía, ven el correo. Están los equipamientos, no están dibujadas las casas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el plano? La ciudad se concibe desde el equipamiento público. Si hay equipamiento público, hay ciudad. Cuando uno le pregunta a los vecinos de la toma, ya, ¿y dónde está la sede social? Es que no consideramos la sede social. Cuando yo llego a un lugar, primero habilito y concibo el equipamiento comunitario, porque eso le da sentido a la vida ciudadana, ¿ya? Entonces uno entiende que el Varón tiene que tener un destino de equipamiento ciudadano. Uno dice, bueno, pero ¿para qué gente? Justamente para hacer atractiva la ciudad, para repoblarla. Esto es como el huevo y la gallina. Primero los habitantes o primero hacer una buena ciudad. Yo creo que va a ser una buena ciudad. Y cuando sea buena ciudad va a ser buena para la gente que quiera venir a vivir a Valparaíso, como también para los que la quieran conocer. Si el turismo se hace, ¿cierto?, ¿qué quiere conocer uno? Buena experiencia, pero buena experiencia para los que viven ahí. Si un turista me pregunta a mí, ¿cómo vive usted? Bueno, yo le digo, vivo en una periferia de Valparaíso, o sea, vivo por allá por Santosa, tenemos, el área histórica de Valparaíso, técnicamente el censo que se dio los datos el mes pasado, el área histórica donde forjó la República, construyó todo el proyecto de la ciudad, en lo que llamamos Barrio Puerto, viven 162 personas. Oye, pero si ahí vivió casi todo Valparaíso en un origen. Bueno, hay que repoblar Valparaíso, pero ¿cómo lo repoblamos? Equipándolo bien, acondicionando para hacerlo más atractivo. Pero ¿para quién queremos hacer atractivo Valparaíso? Para sus habitantes primero. ¿Ya? No lo queremos hacer para un turista que es eventual. No tenemos que trabajar para la eventualidad, tenemos que trabajar para lo permanente. Y tenemos un serio problema, ¿cierto?, de déficit de habitantes, y tenemos que repatriar porteños que andan por otros lados y que les gusta Valparaíso pero no quieren vivir acá. ¿Ya? Esa es la primera tarea. Creo que Equipando el Varón es un proyecto de equipamiento. Creo que la idea que se mostró, que el proyecto no queda circunscrito al paño del Varón, sino que abre con la avenida Argentina, la calle Uruguay, yo creo que es importante porque al final el proyecto del Varón es un proyecto del Almendral. El Almendral hay que recuperarlo. Si recupero desde el equipamiento el Varón, el Almendral se va a densificar. Antes de la remodelación de 1906 era denso, tenía 27.000 habitantes. Hoy día, con todas las torres que tiene y todo lo que tiene, tiene solamente un octavo de esa población. El Almendral, que podría ser a lo mejor una de las mayores residenciales, con servicio, con equipamiento, con universidad, con liceo, con colegio. Vean las matrículas de los colegios de la Avenida Argentina, todos deficitarios. Y uno dice, bueno, ¿dónde están los habitantes?
llegan en la mañana en auto, en transporte. Entonces hay que hacer una transformación que sea, primero, en esta lógica de ciudad bondadosa y atractiva para vivir, hay que volver a transformar a Valparaíso en una ciudad atractiva para vivir, porque la ciudad la hace la gente, ¿ya? Y por tanto, si tenemos equipamientos como esos que inciten a la integración, porque en el parque todos somos iguales, como le decía al comienzo, no, aunque yo creo que no es el parque con los arbolitos, sí vamos a tener espacios para proyectar una ciudad distinta y transformarla. Las ciudades se transforman con el interés de sus habitantes, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación, sin duda, con Marion Steiner y Luis Álvarez. Yo quisiera terminar con dos consideraciones muy sencillas, pero creo que tienen sentido. Una frase del recordado Renzo Pequenino, nuestro inolvidable Lucas: todos los arquitectos de Chile deberían dar examen en Valparaíso. Hace pleno sentido a la magia y a la importancia de esta ciudad. Y una quizás más actual, del padre Gonzalo Bravo, párroco de la Iglesia de la Matriz, quien habla de la humanidad del patrimonio. Muchas gracias a Explora CONIS, al par asociativo regional Explora, por convidarnos hoy día a este café con Valparaíso en el Museo de Historia Natural. Vayan a los museos, vayan al Museo Histórico de Placilla, está ahí su directora, que además hace cargo no solo de la historia del sector, sino que también del patrimonio industrial, que es tan significativo para la ciudad. Este museo que está cumpliendo 140 años, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, los museos somos una experiencia que le hace bien al alma de las personas. Muchas gracias, soy valparaíso.cl y hasta el 4 de octubre para hablar de orígenes de Valparaíso. Muchas gracias. Le agradecemos a quienes nos van a acompañar en esta conversación a través de valparaíso.cl, Orígenes de Valparaíso. El próximo 4 de octubre nos juntamos a descubrir nuestra identidad histórica a partir de los hallazgos arqueológicos en Plaza O'Higgins. Ya. Aló, aló.